Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre nutrición animal, sobre alimentación animal. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que ustedes deben tener muy en cuenta al momento del manejo de la nutrición de sus animales. Adelante. Hay unos conceptos básicos que ustedes deben entender, que son estos: nutrición animal. Si lo pueden leer, por favor. ¿Estamos claros? El próximo. La alimentación es un proceso en el cual introducimos alimentos a nuestro organismo. La nutrición se trata de la degradación de aquellos alimentos y su metabolización para su posterior aprovechamiento. Esa es la diferencia entre alimentación y nutrición. Son dos cosas muy distintas. Nosotros normalmente alimentamos y no nutrimos. Entonces hay que tener bien en cuenta eso. Un concepto básico: materia seca. ¿Saben algunos lo que es eso? La parte seca, cuando le sacamos el agua. Exacto. Los balances de dieta siempre se deben hacer sobre base seca. Ese concepto antiguo de que la vaca come el 10% de lo que pesa, eso ya no funciona. La vaca ahora se saca en base a que come el 3 o el 4% de lo que pesa en materia seca. O sea, un animal de 400 kilos consume entre 12 y 16 kilos en materia seca al día. ¿Estamos claros? Adelante. Proteína cruda. Ustedes siempre oyen de proteína, que si 16, que si 18, que si 25, que si 4, pero en realidad la gente no sabe qué es la proteína cruda. Supuestamente todos los forrajes tienen 16% de nitrógeno. Supuestamente eso es una fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Dividimos esto en 16 y nos da 6,25. Esa es la proteína cruda que aporta. Adelante. Entonces, la urea tiene 46% de nitrógeno no proteico. El nitrógeno no proteico es todo el nitrógeno que proviene del nitrógeno externo al animal, de cualquier, por lo menos en este caso de la urea. Los rumiantes convierten 6,25 gramos de proteína y al final 46 por 6,25 le da 87 gramos de proteína bruta. Pero el nitrógeno presente en las proteínas es nitrógeno proteico. ¿Estamos claros? Hay productores que añaden urea para conseguir esa cantidad de nitrógeno, pero la urea tiene sus inconvenientes, porque la urea produce nitritos y nitratos que son tóxicos. Hay que manejarlo con mucho cuidado. Normalmente, esto es una cuestión aparte que le estoy hablando como introducción, ¿no? Normalmente se empieza con 20 gramos por animal por día y se puede llegar hasta 100 gramos. Pero eso tiene sus pros y sus contras. Si no se maneja bien, puede haber una intoxicación y muerte del animal. Exacto. Y también, para que eso surta efecto, tiene que haber una sincronía en el rumen. Una sincronía. Porque les voy a explicar algo rapidito del rumen. El 70% de las bacterias que tiene el rumen son las bacterias celulolíticas. Esas bacterias celulolíticas que están dentro del rumen funcionan con el amonio que desprende el nitrógeno. ¿Estamos claros? El nitrógeno desprende amonio, esa es la energía, la gasolina que ellas utilizan para poder funcionar, el 70%. El otro 30% son las aminolíticas, la que digieren el almidón, y las proteolíticas, la que digieren las proteínas. Estamos claros, ¿no? De ese 40%, el 30% de esas necesitan también amonio para funcionar. Okay. La urea, cuando entra al rumen, tarda aproximadamente 90 minutos en liberar ese amonio. Ese amonio que va a ser la gasolina para las células esas que están ahí, las bacterias que están ahí, perdón. Si no coincide eso con la liberación de los carbohidratos para que esas células o esas bacterias actúen, no hay sincronía y se pierde el efecto de la urea. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos claros? Ok. ¿Qué quiere decir eso? Los carbohidratos de
de lo que uno le da a los animales, harina de maíz, los suplementos, siempre se liberan aproximadamente 2 horas a las 2 horas. Entonces, si la urea se libera el amonio a los 90 minutos y las proteínas a las 2 horas, no hay sincronía. Por eso es que hay gente que dice, yo le pongo urea, pero no hay el efecto que... Pero porque tiene que haber sincronía. Eso es muy importante. Porque ese es el combustible que mueve esas bacterias celulolíticas, que son el 70%. O por lo menos que ellas puedan estar consumiendo en un lamedero urea constantemente para que coincida con la liberación. Porque ese es el asunto, ayudar a las bacterias celulolíticas a que degraden la fibra, pero el combustible es el amoníaco. ¿Estamos claros? Si yo le doy al ganado melaza con agua, urea y minerales, tengo que hacerla por lo menos antes del ordeño, porque es cuando se le da el alimento. Más o menos esa es la idea, pero más adelante vamos a hablar sobre eso de la melaza, porque esas son fuentes de energía que la vamos a ver más adelante. Entonces, estamos claros con esto, ¿no? Eso es como digo yo, una aplicación breve para que más o menos vamos entendiendo, porque el tema es extenso y el tema de nutrición es muy extenso y muy complicado. Adelante. Entonces vamos a la parte de energía. Siguiente. Siguiente. Para producir un litro de leche se requieren 1.5 megacalorías con 18% de proteína cruda por cada litro de leche. Imagínense ustedes los requerimientos de energía que tiene una vaca en producción. Y es lo que no le damos. Exactamente, por eso habla de energía, por lo que le estás explicando primero. Exactamente. Y la calidad, energía de calidad. Ya vamos a verlo más adelante. Próximo. Para producir 1 kilo de carne. Adelante. Entonces, vamos a concentrarnos en esto, ¿no? Las fuentes de energía. Ácidos grasos volátiles. Son los que produce el animal en el rumen cuando hay la fermentación ruminal. Esos ácidos grasos volátiles que son butíricos, propinoicos y acéticos es la energía verdadera que consume el animal. ¿Cómo se hace ese proceso? Como dijimos antes, que las bacterias celulolíticas actúen, hagan su proceso y se produce esos ácidos grasos volátiles, ¿verdad? Esa es la verdadera energía que recibe el rumiante. Ahora ustedes le pueden dar fuentes de energía alternas, azúcares, melaza, ¿verdad? Carbohidratos. ¿Cuál carbohidrato? Harina de maíz. Grasa. Usted estaba hablando hace ratico de la grasa, allá por teléfono. Ajá, y le puede dar también nepe de palma. Exacto. Chocolatina le llaman a eso que tiene que ver con su producto. También, pero eso va directamente al rumen, a la parte ruminal, lo digiere mejor el lomazo, el de estómago verdadero, que es el abomazo. Eso es otra cosa. Pero vamos a ver aquí el orden que están. Azúcares, melaza. Yo le doy melaza al animal, es como si le tirara gasolina y le prendiera un fósforo. ¡Pum! Explota rápidamente. Se acaba rápido, la consume rápido. Vienen los carbohidratos, ya es la cuestión, es mucho mejor. Los carbohidratos, acuérdense que las enzimas, las bacterias celulolíticas actúan todo eso, ¿no? Sobre la fibra, sobre los carbohidratos, y producen energía y producen la verdadera proteína, que es la proteína microbiana, que es la proteína verdad. Los ácidos grasos volátiles son la energía verdadera y la proteína microbiana es la proteína verdadera. Eso es interno en el rumen. Ahora, las grasas, nepe de palma. En ese orden son más eficientes las grasas que los carbohidratos y los carbohidratos más eficientes que los azúcares. Pero tenemos que tener en cuenta por los consumos de energía que tiene un bovino, porque camina mucho, por el estrés calórico,
por todo lo que pasa al animal día a día, que tenemos que tenerle una fuente de energía permanente, sea cualquiera de estas tres. ¿Estamos claros? Ok, adelante. Bueno, dale atrás, por favor. Aquí tienen una pequeña tabla. Energía neta de lactación, de lactancia, y energía metabolizable. La energía metabolizable es lo que usa el animal, lo que queda para hacer sus procesos metabólicos. A eso se le descuenta lo que bota en las heces, en las orinas, los eructos, en los gases, etcétera, etcétera. Hoy esta exposición es con mucha informalidad, ¿no? Porque somos muy poquitos y yo a veces soy más informal todavía, pero tengo por ahí la policía que me está controlando y no puedo decir grosería, pero yo digo grosería. Pero bueno, pero hoy no. Ah, ¿la puedo decir? Listo, pues. Bueno, eso después que la editen ahí en YouTube. Listo. Entonces, fíjense, la energía neta de lactancia es lo que necesita el animal para producir leche y para su proceso interno. Solamente para eso. Entonces, la metabolizable es la que él utiliza para su procesos metabólicos. Exacto, lo que queda. Después que ahí se va el resto por los gases, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes los requerimientos energéticos que tiene un bovino. Importante, ¿verdad? Listo. Fibra efectiva. Adelante. No, las dos cosas. Pero yo lo hago el hincapié porque le prestan muy poca atención a la energía. Por supuesto, la proteína es 18 y 25%, pero la energía. Es la pregunta que le hago yo a la gente. Después que ustedes se comen un parrillón de esos que van por ahí a comer parrilla, ¿qué les provoca? Después, ya está, listo. Así son las vacas. Claro, ya no van a comer parrilla, ¿no? Allá no las comemos en parrilla ellos. Ok, entonces la fibra efectiva, fibra neutrodetergente efectiva, el tamaño de las partículas del forraje tiene mucho que ver en la digestión. No es muy chiquita, pasa del tracto digestivo, y muy grande, tarda mucho, el rumen se esfuerza mucho y tarda mucho tiempo. Eso se llama digestibilidad, que lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante la fibra efectiva, porque aquí vamos a hablar de paca, vamos a hablar de heno, de ensilaje, de varias cosas. Adelante. Digestibilidad. Ajá. La aparente es lo que come y lo que bota. Y la verdadera es ya en un laboratorio. Pero que ustedes tienen en las fincas, tienen un laboratorio clínico todos los días. Claro, ya lo vamos a ver. Ese es el laboratorio, eso es lo que le dice a usted que le falta y que le sobra al animal. Pero la gente lo que hace es que lo brinca y lo pisa y lo lava. Ajá. Adelante. Entonces, como la charla se refiere a conservación, también vamos a conservar pasto en potrero. ¿Cuáles son las informaciones que yo necesito? El área, los kilogramos de materia, los kilogramos por metro cuadrado de biomasa, de materia verde, la proteína que tengo, la materia seca, la digestibilidad, el lote que voy a meter y después determino la carga. Yo por lo menos puedo determinar materia seca agarrando una muestra de 100 gramos de pasto, de forraje o de pasto, lo meto en el microondas, lo voy deshidratando, lo voy sacando, lo peso, lo vuelvo a meter, lo vuelvo a sacar hasta que se estabilice y ahí entonces, si pesaba 100 y pesa ahorita 50% de materia seca. Entonces, ahí es donde está el hecho de que ustedes lo pueden hacer de una manera sencilla, pero no se hace. No se hace. ¿Ok? Adelante. Entonces aquí tienen una tabla que es el semáforo. El semáforo. Fíjense, el consumo de materia seca es el 3 o 4% del peso vivo. Y la vaca pesa 500 kilos.
Estamos hablando de ¿cuánto? De 15 a 20 kilogramos de materia seca por animal por día, ¿verdad? Ok. ¿Por qué el semáforo en rojo? Fíjense una cosa. Potrero número 1, 20% de materia seca. Cada vaca se come entre 75 y 100 kilos de biomasa. Eso es lo que está pasando ahorita, porque ahorita no lo podemos controlar porque está lloviendo y apenas se está poniendo, está creciendo el pasto y tal, tiene mucha agua y tal. Ahorita no, pero más adelante sí lo podemos controlar, cuando vamos a rotar potrero. ¿No es así, colega? Así es. Entonces viene el número 2, que tenemos en amarillo, como un semáforo rojo, amarillo y verde, donde tenemos que consume entre 60 y 80 kilos de materia verde por día. Bastante, ¿verdad? Aquí tenemos 30 y 35% de materia seca y fíjese cómo los números bajan. Eso sería lo óptimo, entre 30 y 35% que debe tener de materia seca el pasto. Seguimos. El número 5, el número 6 y el número 7. ¿Qué significan esta cantidad que él está consumiendo, que el animal está consumiendo? ¿Qué es lo que significa? Ya hablamos de digestibilidad, hablamos de materia seca. Exactamente, ahí es un pasto ya que está duro. Por supuesto la digestibilidad va a bajar, la proteína va a bajar y el animal entonces se va a sentir lleno pero no está bien nutrido. ¿Estamos claros? ¿Y qué pasa con el número 1? Se acaba más rápido. Ustedes no, los productores dicen, no, está bueno ese potrero porque vienen de a chorrito. Están acabando con el potrero. Es justificable ahorita, pero más adelante no. Todo, y se está perdiendo todo. El animal come agua. Exactamente. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es bueno que se sepa que el rango más o menos de pastorear un potrero es entre 30 y 35% de materia seca. Y así es con el ensilaje también. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces después podemos ir a un laboratorio y hacer un análisis bromatológico. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Saben lo que es análisis bromatológico? Materia seca, fibra neutrodetergente que mide fibra. La fibra detergente que ya mide lignina, un poco más gruesa. Los nutrientes totales, el extracto etéreo, que es las grasas, y la ceniza, que son los minerales presentes. Los pastos tienen muy pocos minerales. El extracto estéreo es La grasa del pasto, que es siempre es poca. Y las cenizas son los restos de minerales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes pueden con este análisis pueden saber más o menos qué es lo que tienen ahí, que es importante. Por supuesto, eso tiene que ir acompañado de un análisis de suelo y lo demás. Usted sabe los nutrientes que tiene eso. ¿Sí? Adelante. El heno. Esto es rapidito. Heno, dale. Ahí tiene. 80-85% de materia seca. Bastante, ¿no? Para momentos donde no hay nada, también se le puede dar a los becerros pequeños para incentivar el desarrollo del rumen. Son muy importantes. Lo pueden dar en un momento donde hay pasto muy jojoto y pueden ayudarlo con la fibra, balancear. El rumen tiene que estar balanceado. El rumen debería estar en 7, el pH en 7, pero por cuestiones siempre está en 6.5, 6.2 más o menos ese, pero debería estar neutro siempre. Y tiene que estar siempre, hay que darle la manera, hay que hacer la manera de que el rumen siempre esté activo y esté en pleno funcionamiento. Por eso es que a veces cuando nos pasamos de alimentos balanceados y poco pasto, hay unas enfermedades metabólicas, y si no le damos energía, hay otras enfermedades, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un déficit de energía en un animal, en una vaca que está lactando? Bueno, el hígado empieza a producir elementos cetónicos para consumir la misma grasa del cuerpo del animal. El animal pierde peso, se consume su misma grasa. Vaca, que esa vaca está dando leche, está muy flaca, pero no debería estar tan flaca. Esos componentes cetónicos que produce el hígado son perjudiciales. Esa enfermedad se llama cetosis. Y en el caso contrario, que usted se pasa de alimento balanceado, de harina, y no le da pasto, viene la acidosis.
el pH del rumen baja más, se empiezan a morir las bacterias del rumen, el rumen es ineficiente y se puede morir el animal. Entonces, ni una cosa ni la otra. La falta de energía produce una enfermedad y el exceso de concentrado y de harina y otros subproductos también. ¿Estamos claros? Adelante. Ventaja del linificado, chévere. Es barata la paca. La puedo almacenar por allá, no hay problema. Fibra neutro detergente efectivo, en el caso de los becerros. Darle a los becerros para que vayan desarrollando el rumen. Siempre es bueno que ellos vayan masticando esas cosas. Adelante. Enolaje, que ustedes lo han visto. Dale. 50-55% menos materia seca. Ahora, a los becerros se les puede dar afre, parte de fibra. ¿Se ayudaría? Si usted le pone a él, al becerro, el becerro ve si se la come o no se la come, en pequeñas cantidades, tiene que ir probando. Yo le pongo a los becerros pequeños alimentos balanceados, comen y rajuñan con minerales, porque a veces uno ve un becerro pasando de la lengua a los palos y a las cabillas y a los portones por falta de mineral. Y la vaca lo hace. Entonces, con el mineral ahí que usted le dé, ellos se van regularizando y van poco a poco aprendiendo a comer el concentrado. Por supuesto, ellos son lactantes, ellos no tienen el rumen funcional. Entonces, el alimento es una forma de que ellos vayan desarrollando ese rumen, igual que la paca, pero a pocas cantidades, no darle mucha cantidad. La ventaja tiene, por supuesto, al tener menos materia seca, tiene más proteína, porque eso es mucha materia seca, menos proteína. ¿Más claro? Heno en pie. O forraje diferido también. Son potreros que ustedes guardan. Si tienen suficiente extensión, pueden guardar potreros. ¿Cuáles son las ventajas? Adelante. Protegemos el potrero. Adelante. Vamos con el silaje. Ácido láctico. pH por debajo de 5. Alimento de calidad semejante al del forraje en estado verde. Si ustedes no van a hacer silo, con esta charla van a aprender a comprarlo. Porque hay mucha gente que vende silo en mala calidad. Esa es la idea. Claro, si no se le da el tiempo, el parto no... Ya vas a ver, no te adelanté, ya vas a ver. Faltan 250 láminas. ¿Cómo está, profesor? Bien, adelante. Entonces, los lactobacilos, que son la base fundamental de la fermentación láctica, convierten la lactosa en ácido láctico, dando lugar a la fermentación láctica, que es la fermentación ideal. Hay varios tipos de fermentación en el silo, en los silos. Mi especialidad es el ensilaje. O sea, es lo que supuestamente hago mejor. Yo no sé, puede ser que no. Yo sé que ya no me han contratado más, por algo será. Adelante. Nos enseñó muy bien, ¿será? No, puede ser. Anaerobia, que pueden vivir sin aire, como la canción de Maná, ¿verdad? Entonces esa es la fundamental, el crecimiento de bacterias anaeróbicas, que vivan sin aire. ¿Ok? Ventaja del silaje: transforma los pastos en más palatables, digestibles, posibilita el aprovechamiento de toda la planta, permite aumentar la capacidad de carga por hectárea. Y en las épocas duras como el verano que acabamos de pasar es muy importante. Vale. Ventaja: colabora en bajar los costos de producción, mejora la conversión alimenticia, evita la baja en la producción y las pérdidas de peso en la época seca. Claro, hacer silo no es una cuestión fácil.
porque hay que sembrar, vamos a ver más adelante cuáles son las alternativas y por eso les digo, si no lo pueden sembrar, por lo menos que lo sepan comprar. Entonces, este sistema de ensilar tiene un proceso, una gerencia de proceso que siembra, cosecha, acarreo, conservación y despacho. Eso tiene que estar bien concatenado para que sea eficiente el ensilaje. La parte de lo que se refiere a meter el forraje dentro de la bolsa. Porque ese tipo de forraje hay que hacer, ese tipo de actividad hay que hacerla bien, Hay momentos en que si alguno de estos procesos, partes del proceso falla, vamos a tener problemas en la elaboración del silo y en el resultado final. Adelante. Entonces aquí tiene una sembradora, cosechadora, pero tiene una carreta con un burro. ¿Me explico? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que mientras llega el burro, nosotros estamos esperando a meter la bolsa, y la bolsa hay que estarla alimentando constantemente, para que quede bien apretada y bien ajustada y no tenga oxígeno, para que se compacte perfectamente. Igual sucedería si tuviéramos una cosechadora muy pequeña y tengamos aquí una gandola, igualito nos pasaría lo mismo. Entonces tiene que haber una sincronía y una coordinación en eso. Normalmente cuando está ensilando uno no debe dejar que la ensiladora deje de introducir forraje en el silo, porque entonces a lo que para se afloja. Es que exactamente, y vamos a ver algunas fotos ahora. Adelante. Entonces los 10 mandamientos para el mejor ensilador. ¿Esto le gusta al profesor Werner? Dale, 1. Definir el tipo de silaje. ¿Cómo lo va? En el búnker, en bolsas, en unas pipas plásticas, en una poseta vieja, en un closet viejo. Eso lo definen ustedes. Ajá. Elegir el material. ¿Qué van a sembrar? ¿Para qué es lo que van a ensilar? Dale. Seguir la siembra. Los controles normales de la siembra. Vale. Precisar el momento de corte y la altura de corte. Muy importante eso. ¿Por qué la altura de corte? Porque a usted no le interesa meter lignina y fibra dura en él. Normalmente eso se prueba con un machete. Usted si va a ensilar maíz, lo corta y le da a donde ya el maíz pasa, el machete pasa con facilidad, esa es la altura de corte. Y otra cosa, en el silo no se puede meter tierra, arena, porque el suelo tiene muchos microorganismos, bacterias, y eso entra al silo. No se puede, hay que cortarlo alto para no introducir arena, tierra. Hay gente que corta y después se le daña el silo, pues. Eso no se puede hacer. Monitorear el picado, ya hablamos del tamaño, entre 0.8, 2 centímetros, para que sea fibra efectiva, para que compacte bien. Si tratamos de compactar con trozos más grandes, no va a compactar, no va a pegar, no va a compactar bien. Entonces es importante el tamaño del corte al momento del ensilado. Dale. Inocular el material, se utiliza inoculantes, lactocilo, ¿qué es lo que hace él? Él actúa, esos son lactobacilos, que viene una concentración de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia, UFC. No es lo de la lucha, lo UFC es unidades formadoras de colonia. Y esas unidades formadoras, esa concentración permite que haya una fermentación láctica en presencia de anaerobismo, sin agua y sin aire. Hay gente que aplica melaza con agua, que se puede hacer, hasta el 3% en algunos casos. Yo no lo recomiendo porque es agua. Sí, pero es por eso, por la parte, los lactobacilos. Pero la gente, hay personas que dicen que la melaza entonces, como las bacterias lácticas necesitan azúcares para poder desarrollarse y hacer la fermentación láctica, la melaza de pronto es una fuente de energía alterna. Pero lo que no me gusta es el agua. Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace. Exacto. Y si usted mete un forraje de menos de 30-35% de materia seca más el agua, la cosa se va a complicar. Agua, aire, bacteria respira, produce calor, dióxido de carbono, se dañó el silo.
Las bacterias respiran, producen calor. Cuando usted mete la mano en un silo caliente, está mal. Compactar, muy importante, dale. Sellarlo, dale. La extracción y manejo, muy importante. Y conservar el silo en el tiempo. En la extracción y manejo hay una cosa muy importante. Aquí en Venezuela tienen la costumbre de que hacen un silo chorizo de esos largos, de 60 metros por 2.5 metros de ancho. Lo cierran y después empiezan a sacar de ahí y reembolsar en bolsas negras, bolsas pequeñas. O tiene un bon que saca de ahí y reembolsan y lo venden. Al sacarlo de ahí, ya agarra y se empieza a dañar. Eso es un error, eso no se debe hacer. Porque inmediatamente, o sea, la idea si lo va a hacer, hágalo directamente en la bolsa negra. Porque se pone al sacarlo y mover eso, ya eso tiene aire, eso se va a dañar. Exactamente. Enemigo número 1 de los silos. Entonces, no, ¿qué tal? Y usted abre esos silos cuando se lo venden y se ponen todos flojos y tal, porque ya hay una descomposición ahí. Ya se está dañando. Ok, vamos. El tipo de silaje usted lo puede hacer así, aquí, esta forma, puede hacer aquí en bolsa. Yo puse esta foto porque aquí hay un error. ¿Cuál es el error ahí? Yo pienso que está quedando bien compactado con el oruga ese silo. No, los hilos no se compactan con oruga, sino con caucho. La oruga divide el peso. No, que lo está compactando bien. Claro, lo reparte más y tiene que haber fuerza. Por eso es mejor el caucho. Claro. Entonces es mejor. Adelante. Hay un tipo de silaje que es grano húmedo. Ese que no se puede usar oruga. Tiene que ser caucho. Ajá. Caucho. Entonces, tienen por lo menos grano húmedo, que es el que se corta, maíz que se muele, solo usan también aquí, se ensila en bolsas también, se corta cuando tenga aproximadamente 20-25% de materia seca a la planta, se le aplica inoculante y se cierra lo más rápido posible, o se llena lo más rápido posible para que no se llene de aire, de oxígeno. Pero se usa y puede durar mucho tiempo también. Solo usan en Lara, en muchos estados de Venezuela, ¿verdad, profesor? Grano húmedo. ¿Ya? Adelante. El grano craqueado es grano ya más duro que se rompe en una craqueadora y se embolsa. Ese grano no le echan inoculante, sino simplemente lo aprietan bien y cierran la bolsa. Hay gente que por lo menos piensa que como está ensilando maíz no necesita inoculante, porque el maíz tiene 10 unidades formadores de colonia, pero el lactocilo o los inoculantes tienen 10 a la 6. Por supuesto que va, porque la idea del silo es que baje la temperatura lo más rápido posible para que baje el pH en las primeras 24 horas. Eso hay una serie de números y cosas, pero es muy extenso, es una cuestión que tarda mucho tiempo. Adelante. Vamos a elegir en materia de sembrar: pasto, maíz, sorgo, soya, que son los que podemos a disposición nuestras. Podemos sembrar soya, podemos sembrar sorgo. Adelante. Podemos sembrar soya con maíz. 60-40, 60 de maíz, 40 de soya por ciento. Por supuesto, el maíz hay que recogerlo en un momento determinado y la soya también. El ciclo del maíz y el ciclo de la soya es de 90 días aproximadamente para ensilar y coinciden, mientras que el sorgo no, el sorgo es un poco más temprano. O sea, si van a poner maíz con soya, tienen que primero sembrar la soya y después, sorgo con soya, tienen que primero sembrar la soya y después el sorgo. ¿No? Pero hay sus parámetros. Inocular. Vamos a inocular la soya para que cree esos nódulos y así tengamos esos restos de nitrógeno siempre disponibles. Podemos en la próxima cosecha, en la próxima siembra donde sembramos soya, podemos sembrar maíz y nos vamos a ahorrar.
es rizobio y que se inocula, se impregna la semilla con inoculante. Entonces fija nitrógeno y crean esos nódulos. Entonces ahí yo he sembrado en partes en Venezuela y cuando hemos sembrado maíz después nos hemos ahorrado la primera fertilización de nitrógeno, se hacen 2 fertilizaciones de nitrógeno dependiendo del número de hojas, en B6, en B8, depende cómo va el crecimiento del maíz, y nos hemos ahorrado eso. Y si siembras unas cuantas hectáreas te vas a ahorrar un dinero importante. Adelante. Valores en proteína cruda: maíz, sorgo, soya, maíz con sorgo, maíz con soya. Esos son números que me dieron a mí de ensayos que yo he hecho, de siembras que yo he hecho. Entonces fíjese, maíz con soya 12-18%, la reina de las leguminosas y el rey de los carbohidratos. La reina con el rey, una buena mezcla. Adelante. El rendimiento por hectárea, toneladas métricas. No importa, dale. Próximo. Seguimiento a la siembra, eso lo saben ustedes. Próximo. El momento de corte, altura de corte. Ese es el grano de maíz. Esa es la línea de la leche que llama lo que hay en el centro. Almidón, energía. Profesor, a mí me dijo Un brujo. un amigo que hace muchos hilos de maíz, que él prefiere ensilar la mata completa cuando apenas va a salir la mazorca, porque toda la mata tiene la fuerza. O sea, no espera que ya tenga la mazorca lechosa. No. Lo importante del maíz es el grano. Usted compra un silo sin grano de maíz, está comprando pasto ensilado. Ahí está el secreto, en eso. Ahí está, la energía está ahí, en esa parte blanca. Ahí es como cuando el pasto llega y tira la espiga, que Ajá. pierde nutrientes, todo lo que está. No. A nosotros lo que nos interesa, por supuesto el forraje nos interesa, pero nos interesa el maíz. ¿Cómo engorda más un animal? ¿Dándole puro forraje o dándole forraje y maíz? Exactamente. Entonces, bueno, eso es una idea que él tiene y de pronto le ha dado resultado. Pero técnicamente hablando es así. Cuando está en la línea media de la leche. Claro. Yo he visto gente que me ha llamado para evaluar forraje, pero en silos de maíz y no tiene maíz. No tiene maíz. No, lo que pasa es que el negocio está en agarrar la mazorca y venderla más adelante, o dárselo a los animales de ellos. No, pero es que no dejan sacar la mazorca. Bueno. La mata está creciendo y cuando empieza a salir la mazorca, Esos son conceptos que la gente tiene que a veces se hacen normas, pero técnicamente no es así. No es así, profesor, no es así. está equivocado. No. Bueno, no sé si estará equivocado, pero no me atrevo a decir que está equivocado, pero de pronto es un científico loco y ya revoluciona la alimentación en Venezuela. Oh, también. Sí. No, ese es bueno. Así. Sí, como el que trajo la maralfalfa y el que trajo la moringa. Ajá. Adelante. Entonces, con la soya también tiene sus estados de maduración. Normalmente se ensila en R6, aquí donde la formación de la semilla está completa, pero no dejamos que se seque, que se madure mucho, porque perdemos calidad, perdemos proteína, la planta completa. Entonces, cuando usted revisa un silo de maíz y de soya, tiene que encontrar granos de soya y tiene que encontrar granos de maíz. No con la del frijol. Ah. Con el frijol del maíz. Como las aguas frescas del Chavo, que son de tamarindo, saben a fresa y parecen de limón. Una cosa así, ¿verdad? Ahí tiene más o menos el tamaño. Fíjese, tiene que estar brillante así, se le debe de poner su aceite.
En algunas partes del mundo, como no tiene la temperatura que tenemos nosotros, tienen que ensilar la soya antes, en R3, en R2, porque los niveles de temperatura y luminosidad no les dan, sobre todo en el sur. ¿Qué hace esa gente? Normalmente hace lo que llaman un preoreo, la corta y la extiende para que se seque y después la ensila. Porque el problema de esto no es tanto la humedad, sino el aceite de la semilla de soya que se enrancia y daña el silo. ¿Ve? Pero ellos tienen su técnica, la técnica premarchitado le llaman ellos o preoreo. Van cortando y van tirando en un sitio donde va secando y van después ensilando. ¿Qué? Pero eso cuando vivamos por allá, por el sur, por allá. Adelante. El tamaño del corte. Allá hay maíz, ¿ves? ¿Viste? Maíz. Bastante. Hay como 2 cachapas de ahí. Importante, ya les dije por qué el tamaño del picado. Tienen los productos comerciales que se utilizan. Hay gente que ensila caña. El problema de la caña es que hay las levaduras atacan los azúcares, producen alcohol y si la digestibilidad es menor, tarda más. Y yo recomiendo siempre que las dietas con la suplementación con caña debe ser más o menos 1.5% de lo que pesa el animal en 2 despachos al día. Una vaca de 400 kilos son 6 kilos, 3 en la mañana y 3 en la tarde. No, 6, 3 y 3. 2 despachos, sí, porque de lo que le vas a dar, por la cantidad de fibra que tiene eso. Lo que hablamos de la fibra efectiva, lo que hablamos de la digestibilidad antes. ¿Ah? Sí, no, de eso no se puede abusar. Y si se va a ensilar hay que tener cuidado que no se convierta en alcohol, porque intoxica al animal. Las vacas comen por la nariz, las vacas no saben lo que ellos comen por la nariz. Ese es uno que come con los ojos, por los ojos, pero las vacas comen por la nariz, lo que huelen. Si les gusta cómo huele, se lo comen, si no, no. Sí. O sea, si él tiene todo el sal, él va y se come todo lo que tú quieras, pero con la sal, más no por el mineral en sí. O sea, no porque él voy a comer porque necesito fósforo, no, porque necesita sal. Entonces, cuando él ya come el alimento de la sal, se retira y deja de comer tanto. Entonces hay que aplicarle, por ejemplo, lo que dice usted, por el olor, la melaza, exacto. Para que el pánico siga consumiendo el mineral. Pero fíjese que los minerales cada vez son más olorosos, huelen más sabrosos. ¿Por qué? Buscando la manera, claro, buscando la manera de que a ella les guste. ¿Sí? Entonces es importante que, porque ustedes saben, los minerales son esenciales en los bovinos. Parece mentira, pero los pastos no tienen minerales, muy poco. Y energía tampoco, lo que viene de la fibra. Claro. No, la sal, exacto. Pero usted aprovecha y le da el mineral. Como le decía yo de la mañana a los becerros, ustedes hace rato, los becerros, que hay que ponerle mineral, porque ellos empiezan a lamer, hay que ponerle, ellos aprenden. Exacto, aprenden poco a poco. Adelante. Compactar el silo. Ahora sí lo está compactando bien, ¿ves? Que yo lo llamé y le dije, ¿qué estás haciendo? Y él vino de fiesta. Un momentico, 5 minutos y cambió la máquina. Listo. Compactar el silo, esos son grandes bolsas. Dale. Ajá, lo que usted dijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hay una cosa que se ve a legua. Los panchos que tiene el saco. No, materia seca. Cuando ustedes a veces compran un silo de eso de bolsa y se aplasta todo porque está full está full de agua. Si tiene materia, si está bueno de materia seca, no tiene por qué compactarse. No tiene por qué aplastarse. Entonces, ese es un silo hecho con muy poca materia seca. Por supuesto, de pronto se compactó bien, pero cuando empezó exactamente, y la parte de abajo seguro está lleno de agua y ese silo se dañó, eso no sirve.
Exactamente, no tenía los niveles. Tierno no digas eso. Estaba falto en materia seca. Qué regañarlo, ¿verdad? Listo. Las bolsas de silo tienen una regla, ¿no? En la bolsa. Y esa regla se va estirando a medida que la bolsa se va llenando. Y eso tiene una medida máxima de elongación. Si se pasamos de ahí, podemos romper la bolsa. Eso es una manera de información. Dale. Sellar el silo, sellar la bolsa. Normalmente cuando se usa así, se pone un caucho de eso por metro cuadrado. Se cierra con algunos calentadores eléctricos. Forma de cerrarlo con cabulla, pero bien compactado. Aquí siempre, en esta zona aquí, siempre queda aire. Por eso es bueno compactarlo bien, apretarlo bien. Que se nos dañe ese poquito. No se nos dañe toda la bolsa, pero bueno. Ajá. Adelante. Extracción y manejo. ¿Cómo lo van a extraer? Cada vez que ustedes extraen del silo, esa capa que queda se empieza a dañar, ¿verdad? Porque ya entró en contacto con el aire. Si lo meto en una bolsa, como le dije, ya lo estoy metiendo en un material que se va a dañar. Entonces, siempre se calcula, eso hay fórmulas para saber la cantidad que usted va a extraer. Se calcula, usted ahí tiene que saber cuántos kilogramos de materia seca tiene por metro cúbico. Tiene que saber cuánto va a despachar, cuántos animales, y en base a eso usted dice, bueno, voy a raspar 3 metros nada más y vuelvo a tapar. Ya sabe que esa parte, lo más probable es que cuando venga mañana esté un poco dañada. De pronto se lo puede dar a los animales, pero es menos lo que se va a dañar. Si lo mueve todo, normalmente estos silos se hacen es de abajo hacia arriba, lo que se saca con una pala, porque siempre esta parte de arriba se cae. Si lo hace de arriba hacia abajo se cae, se desbarranca. Entonces queda mucho material abajo, como se ve ahí, que el material se va a dañar, pues. De pronto usted va a sacar dentro de 2 días, destapa y está dañado. Ya estoy en contrato con el aire. Por eso es que no se puede comprar silo que lo reenvasen en otra bolsa. Dale. Dale. Eso es los principios que hay que tener básicos para saber cuánto va a extraer del silo. Y eso también se da con el silo que ustedes compran. Cuánto le van a dar al animal en base a los requerimientos. Las mezclas, lo van a mezclar con harina de maíz, lo van a mezclar con harina de trigo, con otra cosa, con su producto. Vale. Cuando se da ese tipo, por lo menos aquí están metiendo una máquina que se encarga de cortar y de despachar directamente a los comederos. Aquí son comederos que se van rodando, el animal come, se van rodando y después lo cierran. Eso también son rejas para consumo. El animal mete la cabeza por ahí, tal, come, hasta donde llega la pared, cierran y al día siguiente ruedan esa estructura para que el animal pueda comer. Siga comiendo, pues. Adelante. Conservación del silo en el tiempo. Uno de los enemigos también de los silos son los pájaros, los roedores. Y eso por ahí entra aire también y se daña. Entonces hay que tener mucho cuidado. En muchas empresas que producen silos, fumean siempre alrededor con repelentes y para los roedores y esas cosas para mantener esa zona limpia. Y es muy importante la conservación del silo en el tiempo. Cuando ustedes... Hay algo que no aplican los que hacen los silos. Las bolsas de silo no deberían estar todo el tiempo en el sol, cuando son bolsas pequeñas, porque eso disminuye la calidad del silo. Normalmente, si usted hace una bolsa grande, por supuesto no la puede hacer en un galpón y puede guardarla, pero cuando se hace un chorizo de eso de 60 metros, normalmente eso se hace de norte a sur. Este es el norte, el sur, yo hago la bolsa así. ¿Por qué? Este lado está frío, este lado está caliente. En la tarde este lado está frío, este lado está caliente. Es importante. Cuando están en contacto con el sol mucho tiempo, se produce un efecto que se llama el efecto Maillard, que es la proteólisis de la proteína. Se degenera la proteína.
En el caso, eso es más o menos lo que pasa cuando ustedes agarran un bistec y lo ponen a asar, se pone negro. Pero en el caso de la carne, cambia el color y aumenta el sabor. Es beneficioso, ese efecto Maillard. La proteína se produce. El pan, cuando lo hornean y esa capa amarilla, eso es efecto Maillard también. La proteína sufre y cambia de color. En el caso del silo, no, porque el silo se calienta, disminuye los niveles de proteína que están dentro de la bolsa y baja la calidad del silo. Entonces es una cuestión que hay que tener cuidado. Si usted compra una bolsa de silo en cantidad, guárdelas en un sitio cerrado, por lo menos que les dé sombra. No la tengan a la intemperie. Y cualquier huequito que se le haga y llueve, ¡puc!, se le entra agua, se acabó el silo. Cuando lo vayan a abrir, van a encontrar un montón de cosas. Adelante. Tipo de fermentación: butírica, acética y láctica. La butírica es cuando huele a caca, a podrido, ácido butírico. La acética huele así a fuerte olor a como a vinagre, ácido acético, se formó. Y la láctica es la buena porque se forma ácido láctico. Entonces cuando vayan a comprar un silo y les huela, tiene una fermentación acética, o les huele a caca, y claro, es que tiene que ser, tienen que ver las características organolépticas, que son olor, sabor, textura, para comprar un silo. Exacto. Adelante. El pH, el olor, lo que hablábamos, el color muy parecido a lo que metieron ustedes en la bolsa. Si metieron verde y la salió negro, no sirve. La temperatura, tiene que estar frío. En todo su contenido, no que aquí frío, es que caliente, cuando está caliente está mal. ¿No es así, doctor? Muy importante. Hay veces que uno saca la bolsa de silo y saca el silo así empelotado y unas manchas blancas. Eso son aflatoxinas. Eso es mortal para los animales. Micotoxinas, hongo. Entonces hay gente que no, y le da eso a los animales. No. No. Ni para la gente tampoco. Los efluentes. Usted agarra un silo y ve qué cantidad que está corriendo de agua, de que proviene del silo, ¿cómo lo ensilaron? ¿Con mucha o poca materia seca? Poca materia seca. ¿Qué se pierde en esos efluentes? ¿Qué se pierde ahí? Las azúcares, las proteínas, los minerales. Todo eso se está yendo ahí. Están comprando un bagazo. ¿No es así? Entonces, y ahora van a salir de aquí que cualquiera no los va a engañar. Ajá. Adelante. No humedece las manos. Usted lo aprieta y no tiene que mojarle la mano. Usted lo aprieta y no tiene que dar compactado, tiene que volverse a abrir. Que agarra el silo. Sí, que exactamente. Y le va a durar poco. Si lo guarda se le va a dañar, le va a durar poco. Entonces, si lo aprieta y queda compactado, no le sirve. Tiene que volverse a abrir. Tiene que parecerse, como les dije, mucho a lo que ustedes metieron ahí. Y si lo compran de maíz, busquen el maíz. ¿Es así? Entonces, todo eso tiene que tenerlo en cuenta al momento de comprar el silo. Y si lo van a hacer, por supuesto, usted mismo lo van a corregir. Adelante. Si está caliente, marrón oscuro, fíjese las posibles causas de eso, ¿no? Falta compactación, picado muy grueso, porque por eso es que faltó compactación, porque el picado está muy grueso. Alta población de hongos y levaduras, lo que usted estaba diciendo ahorita. Adelante. Dale.
Presencia de oxígeno. Oxígeno, respiración, calor. A ver. Los azúcares, está quitándole energía al sil. Al haber tantas bacterias que no se dan digamos, la que necesitan, lo que es la bacteria que genera tema de la lactosa, la que necesita Las bacterias lácticas. va a haber una competencia, ¿verdad? Por eso no quiere. Y la lactobacillus no va a hacer su trabajo. No, es que las bacterias malas aeróbicas acaban con las bacterias anaeróbicas. Sí, o sea, no pueden competir con ellas. Porque al entrar al oxígeno, las bacterias anaeróbicas se mueren. Claro. Agua y oxígeno. Y aire, pues. Ujú. Bajos azúcares en la planta. ¿Azúcar qué es? Olor a podrido. Yo puse podrido. Porque hoy vine fino. No voy a decir grosería, chamo. Me vine fino. ¿Ves? Inadecuadas bacterias lácticas. Bajos azúcares en la planta. Las bacterias lácticas consumen, como se los dije, la energía de ellos para reproducirse son los azúcares. Pero eso es lo único, porque no causa ningún otro daño. Muestreo de un silo. Eso cuando se trata de silos grandes, de bolsas grandes. Hay una varilla, una especie de muestreador donde uno saca. Siempre trata de llegar al centro porque ahí es que está lo crucial. Normalmente esa es la parte que está mejor. Lo de afuera de pronto puede tener cierta diferencia porque le da calor, de pronto hay un huequito por ahí que se mojó. Exacto. El laboratorio clínico. Laboratorio clínico Werner Gutiérrez se llama ese. Mire, ¿cómo debería ser la postura? No, pero ¿cómo la pone una vaca? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es la ideal? Ajá. La vaca hace primero pop, puff, 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 y en el centro debe quedar un circulito así. Los argentinos le llaman flor de margarita. Cagada flor de margarita. Es así la mejor. Entonces, de este lado, ¿qué le falta? ¿Y qué más? ¿Qué tiene esta más que esta? ¿Ah? Ajá. Si esta está negra, dura, si yo le doy maíz y encuentro granos de maíz ahí completo, ¿qué está pasando? Si le doy algún tipo de pasto con fibras muy grandes y tengo ahí pedazos ahí, hay que revisar ahí qué es lo que es. Si tiene mucha diarrea, eso va a ser verde claro. ¿Qué tengo que en ese caso? Ahorita, ponerle un poquito de fibra. Comprar unas paquitas que son baratas y ponerle fibra a los animales. Exactamente, exacto. Entonces eso les va a decir mucho, sobre todo cuando invierten en silos, en maíz en grano, en cualquier otra cosa que a usted le está costando dinero. El animal no lo está digiriendo, hay un problema ahí, o el maíz está muy duro, no fue picado correctamente, hay que tener en cuenta eso. O le dan algo que de pronto le produce diarrea, tienen que estar fijándose, no, me pasé de la mano con esto, me pasé de matraca con esto. Sí. Porque es que la urea, bueno, es una cuestión difícil. Adelante. Bueno, y estos son los Pokémones. Mis colegas agrónomos, que los que quiero mucho y somos de la vieja guardia, y bueno, luchando todavía por este país. Muchas gracias a todas y a todos. Si tienen alguna otra pregunta, por favor.